Este domingo 21 de septiembre se celebra el Día Mundial del Alzheimer. Nos imaginamos que, como todas las conmemoraciones y los actos, debido a la COVID-19 tienen que ser diferentes, formatos diferentes. Pero lo que nos anima a esta celebración, este día, es a poner el foco en una enfermedad. Hablamos con Julio Gómez, coordinador de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital San Juan de Dios, sobre lo que es el Alzheimer y su tratamiento. Arratsaldeon, Julio, muy buenas tardes. Arratsaldeon. ¿Por qué cada vez que hablamos del Alzheimer nos imaginamos a personas mayores? ¿El Alzheimer solamente afecta a los mayores? No, las demencias en general, aunque el Alzheimer sea la más característica, pueden afectar a personas en edades mucho más tempranas de lo que hoy entendemos por mayores. También porque la esperanza de vida de nuestra población, y gracias a muchos elementos, ha aumentado. Pero no solo el Alzheimer. El Alzheimer en muchos momentos es una enfermedad que está afectando a gente que podría empezar con 60 años tranquilamente a tener sintomatología de Alzheimer. Y las demencias en general representan un grupo de enfermedades que afecta, pues en Euskadi estamos hablando de 60.000 personas en Euskadi, con lo cual es un volumen muy alto de población. Todos sabemos que es una enfermedad degenerativa, pero digamos, ¿en qué periodo de tiempo? Desde que a una persona se le detecta Alzheimer, digamos, hasta ya el caso, pues pongamos su fallecimiento. Final, sí. O sea, es una enfermedad muy larga. Y esto dan fe de ello los cuidadores, ¿no? Nosotros que solemos atender a las personas ya, sobre todo en la última etapa, en el final, al ser un servicio de cuidados paliativos, nos encontramos con cuidadores que a lo mejor llevan 10 años, 15 años cuidando a su ser querido. Por lo tanto, es un tipo de situación de largo aliento que para los cuidadores supone un desgaste de años y que por eso también tener en cuenta al cuidador en todo lo que sea dar una respuesta social, sanitaria, emocional, hay que tenerlos en cuenta, porque la carga que asumen en el cada día, ¿no?, es enorme, y sobre todo por lo mantenida en el tiempo, con momentos de mucha crisis, sobre todo en las fases más incipientes, en donde la propia persona está adaptándose a estas pérdidas que va notando y que le generan angustia, a las fases en las que la cabeza está más perdida pero la movilidad no, y asumen otro tipo de riesgos, hasta las fases en donde el encamamiento y la limitación funcional hacen que sea absolutamente dependiente de terceros, completamente dependiente de terceros, y con lo que supone cada pérdida acumulada de anticipación de la muerte, porque se va produciendo no una muerte física, pero sí una muerte social, que puede incluso llegar al propio cuidador, que se acaba encerrando su vida, sus relaciones, desde el cuidado de su ser querido. Es verdad, con el Alzheimer, ¿quién sufre más? ¿La persona paciente o los familiares que lo cuidan? Bueno, yo creo que la comparación de sufrimientos siempre es compleja, pues porque el que le duele, y es difícil. A mí me duele más que a ti, es que vete tú a saber cómo comparas el sufrimiento, ¿no? Eso lo vemos muy claramente en el duelo. ¿Qué duele más, perder un hijo o perder al hermano? Uno ha perdido un hijo, otro ha perdido un hermano, pues cada uno tiene su dolor, y es complejo poder comparar sufrimientos. Lo que está claro es que hay una parte en donde la persona se va dando cuenta de que la cosa no va bien, va intentando a veces tapar sus propios errores como una manera de negación de la enfermedad o de la situación, y es una etapa evidentemente de mayor sufrimiento. Es como empezar a recibir el diagnóstico de una enfermedad mala, es un momento de mucho impacto. Y a la par el cuidador va haciendo un proceso también que en la fase más avanzada, cuando la persona está mucho más desconectada del entorno, asume una carga mayor el cuidador que la persona, pero eso no quita que pueda haber experiencias vitales de malestar y que no somos capaces de evaluar realmente en su totalidad, pero que evidentemente estarán presentes. ¿Es verdad que una persona con Alzheimer no reconoce a sus seres queridos, o por el contrario es que nosotros no percibimos la forma que este paciente puede mostrar, digamos, el reconocer, el querer, el agradecer la cercanía de un familiar? En el proceso de deterioro de la demencia vamos perdiendo una serie de facultades casi de un modo inverso al desarrollo cerebral de un recién nacido.
Poniendo esta imagen comparativa, yo diría que el niño no sabe lo que es el concepto papá o mamá. No lo entiende, no, son conceptos que se adquieren después. Solo sabe que determinadas voces, cuando están presentes en su vida, recibe cariño, recibe ternura, recibe comida, le quitan el frío. Por lo tanto, cuando el bebé escucha la voz más íntima y familiar de quienes le sumen su cuidado diario, Aita-Yama, ese bebé se tranquiliza y se relaja. La persona con demencia va perdiendo la capacidad de conceptualizar cosas, porque su cerebro más lógico y racional, la parte de la corteza cerebral que comprende, pues se va perdiendo. Y entonces es posible que no pueda asociar una voz que la conoce y sabe cuál es al concepto de si es mi hermano, es mi pareja o es mi hijo, ¿no? Sin embargo, esas voces constatamos que les dan mucha paz, y frente a otras voces para ellos desconocidas que no. En este sentido es muy interesante si escucháis la canción llamada El Olvido. Es una canción que parecería de alguien que la ha escrito con un gran conocimiento de causa, porque tras describir todo lo que olvido, cada día olvido mi nombre, mi rostro, sin embargo tú eres lo último que veo al final del día. Tú estás en otra dimensión más allá del olvido. Es decir, la comunicación racional la podemos ir perdiendo, pero la comunicación afectiva la podemos mantener hasta el final de nuestros días. Por eso es tan importante no negarle a la persona con demencia esa presencia, esa compañía y esas voces que forman parte de su historia personal. Por eso vemos vídeos maravillosos en YouTube en donde le pones música a una persona que estaba en una demencia y en un mutismo absoluto y se pone a cantar la canción que fue de su juventud, de aquellos chicharrillos a los que iba. Se queda con los recuerdos que le quedan son los de su etapa, digamos, más juvenil, los más antiguos. Sí, la memoria reciente, el acordarme de qué he comido hoy o a quién he visto hoy, se pierde muy pronto, y sin embargo la memoria remota la mantiene. Pero yo me referiría no solo a eso, sino a esa memoria afectiva que está presente, que ya no tiene contenidos conceptuales, de decir esto es Portugalete y este fue el chicharrillo o esta fue la canción de mi boda, sino que sabe que la puede asociar íntimamente a algo bueno de su historia. Y por eso tiene un efecto muy beneficioso en su salud. En estas épocas de aislamientos, estamos observando cómo el aislamiento, es verdad que con un fin maravilloso, que es evitar contagios, evitar que se mueran. Por otro lado, estamos colocando a las personas en situaciones muy límites afectivas, porque dejan de oír las voces que necesitan oír para sentirse eso, tan felices como puede sentirse un bebé cuando escuche la voz de Aita-Yama. A modo un poco de, no de crítica, pero sí de comparativa, están volviéndose ahora todos locos buscando la vacuna de la COVID-19. El Alzheimer es una enfermedad que se conoce desde hace muchísimo tiempo y no existe vacuna y no existe tratamiento. Es verdad, porque nuestro cerebro en un momento determinado y por causas todavía no demasiado conocidas o entendidas empieza a degenerar. Cuando la base para poder iniciar cualquier tratamiento es entender la causa, que puedes intentar interferir en que la causa llegue o en bloquear los procesos que esa dinámica han generado. De hecho, los tratamientos que se ponen tienden a frenar la evolución de la enfermedad, intentando interferir en los mecanismos que vamos viendo que provocan el deterioro cerebral, pero seguimos sin tener elementos totalmente claros, causales, que puedan decir yo puedo evitar esta causa y puedo tratar esta causa o eliminar esta causa, a diferencia de cuando te enfrentas a un proceso infeccioso donde lo que te toca es ver cómo elimino esta virus o bacteria o lo que sea en cada momento desde un punto de vista causal. Voy a la causa y la puedo intentar eliminar, o puedo intentar con las vacunas evitar que entre en mi organismo y haga sus efectos. Y a pesar de que sea una enfermedad que afecta a tantísimas personas en todo el mundo, lo cual te hace pensar seguro que hay muchísimas líneas de investigación abiertas, no es como aquellos pacientes que viven enfermedades minoritarias y que siempre están reivindicando invertir dinero en investigar, aunque seamos pocos, porque nosotros también tenemos derecho. En el Alzheimer no ocurre eso, en el Alzheimer las personas son muchísimas en todo el mundo, y no solo la persona,
sino si hablamos de 60.000 personas afectadas en Euskadi, tenemos que calcular que hay 240.000 entre familiares y cuidadores afectadas por la enfermedad. Es decir, es mucha población la que solo en Euskadi está afectada. Eso es 60.000 pacientes, que es la forma que podemos llamarlos, pero claro, toda esta gente que está alrededor. Julio, tú eres coordinador de la unidad de cuidados paliativos del Hospital San Juan de Dios de Santurtzi. ¿A quién va destinados los cuidados paliativos? ¿A las personas? Sí, adelante. No. O sea, yo creo que se ha tenido el error de pensar que los paliativos son para los últimos días. Y lo primero que hay que afirmar es que los cuidados paliativos no nos dedicamos a los últimos días. Nos dedicamos a paliar los síntomas y el sufrimiento de las personas cuando están en una enfermedad progresiva e incurable que genera malestar y sufrimiento en él y en sus seres queridos. ¿Cuándo debe intervenir un equipo especializado en paliativos? Y no lo va a poder hacer su médico de cabecera o el especialista del órgano más afectado, cuando la sintomatología sea mucho más intensa y compleja y desborde la capacidad y entrenamiento de ese profesional en la gestión de ese síntoma. Es decir, es como plantearnos, ¿cuándo debe ir un diabético al endocrino? ¿O basta con que le siga bien su médico de familia? Pues habrá niveles de graduación de la enfermedad, en este caso diabetes, que va a poder ser manejada maravillosamente bien por su médico de familia y no va a necesitar un endocrino. Pero habrá momentos en las complicaciones de esa diabetes en donde va a necesitar un especialista en esa patología y en ese tipo de patologías. En paliativos pasa igual. En paliativos hay que considerarlos en el momento en que estamos ante una enfermedad que no tiene tratamiento y que va a acortar la vida. ¿Cuándo debe intervenir el especialista en paliativos? Cuando esos síntomas empiezan a tener una complejidad o biológica, física, o psicológica, o de índole social, o incluso espiritual, desde el punto de vista existencial, de sentido, que el profesional de turno que tiene esa persona y de base y que lo estaba haciendo muy bien, empieza a verse un poco desbordado o puede necesitar un complemento a la actividad. Por lo tanto, hay que desligar la atención paliativa de solo los últimos días, sino a lo largo de todo el proceso, yo creo que eso es lo fundamental, y reivindicar que cuando va llegando esa etapa más avanzada de todas las enfermedades, tengamos a disposición servicios de cuidados paliativos. Sé que la pregunta que te voy a formular es dura, seguramente que te lo habrán hecho en muchísimas ocasiones. ¿Los cuidados paliativos es la alternativa a la eutanasia? Pues mira, yo me llevo defendiendo mucho tiempo de hacer una dicotomía entre paliativos y eutanasia, porque el planteamiento no va por ahí. Yo creo que el planteamiento es cómo, como sociedad, queremos atender el final de la vida de las personas que forman parte de nuestra comunidad humana. ¿Cómo queremos responder? Y tendremos que desarrollar planes y estrategias que garanticen lo que dice la palabra eutanasia, es decir, una buena muerte. ¿Qué es una buena muerte? Posiblemente cada persona puede poner detrás de la palabra buena muerte ideas personales de cómo se considera o cómo cree que debiera ser una buena muerte. En términos generales, yo creo que debemos garantizar una buena muerte. Y eso no pasa simplemente porque yo tenga derecho a decidir cuándo morirme. Pasa porque yo tenga los recursos asistenciales adecuados, pasa porque los profesionales que me atiendan estén formados adecuadamente. Hoy ni siquiera en España es una especialidad médica los cuidados paliativos. ¿Qué implicación tiene el que no sea una especialidad? Que cuando sale una plaza para ocupar un puesto de paliativista, no es necesariamente necesario presentar un título de especialista, porque no existe el título. Lo que va a puntuar para obtener ese puesto son otras variables, que no son las que tienen que ver con el hecho de paliativos, o la formación que tenga en este ámbito. Hoy en día, en las prácticas que tienen los alumnos de medicina, no es obligatorio el pasar por cuidados paliativos. Los residentes de medicina y familia pasan por paliativos, pero no todos lo hacen. Es casi más, entre comillas, un poco más optativo. Es decir, sigue siendo, bueno, es importante, es necesario, pero no lo inserto en el sistema como algo fundamental para la atención paliativa. Entonces, si yo digo, ¿cómo garantizar una buena muerte? Pues que tengo que conseguir que las personas estén atendidas por profesionales formados. Tengo que conseguir garantizar que haya
los recursos domiciliarios y hospitalarios adecuados y específicos para esa situación. Un hospital de agudos es un hospital muy bueno y muy necesario para resolver crisis agudas. Pero cuando uno se está muriendo, necesita un lugar que no esté más preocupado por la resolución del problema agudo, sino por los cuidados que pueden llevar el tiempo que necesiten hasta que la persona llegue al final. Sin encarnizamientos terapéuticos, o sea, sin empeñarnos en pruebas innecesarias. ¿Qué es una buena muerte? Poder estar con mi familia, poder responder a los recursos sociales, cómo se concilia la vida laboral, familiar, cuando mi ser querido está muriendo, incluso cómo estimulamos que la comunidad referencia a la persona. En Santurchi, con el Ayuntamiento, estamos trabajando en construir un proyecto que se llama Santurchi Cuidador, para intentar garantizar que las personas estén atendidas no solo por profesionales, sino por la propia comunidad y el entorno. Al final es posible que sea necesario que la persona diga, yo quiero poder decidir cuándo, pero hasta ese momento ha habido que hacer muchas más cosas y hoy por hoy todavía no están cubiertas. Entonces la dicotomía no es eutanasia versus paliativos. Paliativos siempre. Que habrá que reconocer de una persona, pero también yo sé personas que de entrada pueden decir prefiero morirme hoy, pero aliviados sus síntomas no tienen tanta prisa. Entonces yo necesito asegurarme que al menos el basal, lo básico, esté cubierto, sin negar que posiblemente pueda haber personas que eso es lo que necesitan y yo no soy quien para juzgarles porque lo pidan. Efectivamente, no es entrar ahí en enfrentar una cuestión y la otra, sino que los cuidados paliativos deben existir en el hospital, iba a decir en el hotel, en el hospital o también en el domicilio. Por supuesto, por supuesto. Yo creo que la gente, si puede elegir, prefiere estar en casa. Y nosotros llevamos 18 años yendo a las casas de vecinos de Santurchi, de Portugalete, de muchos sitios, y ya desde hace unos pocos años, en colaboración y concertación, llevamos 18 años haciendo esta actividad, y la experiencia es que si la gente puede estar atendida en casa y tiene el respaldo profesional suficiente, la gente prefiere estar en su casa. Pero al mismo tiempo, sin darlo como algo fundamental. Yo antes, como sabía decir, que era un poco extremista en esto de morir en casa como lo fundamental. O sea, yo creo que lo fundamental es que la gente pueda morir y pueda vivir esos últimos días donde quieren estar. Hay gente que prefiere estar en un hospital porque no quiere ser una carga para sus seres queridos, y hay gente que aunque quiere no puede porque el cuidador es de su misma edad avanzada y no se pueden dar esos cuidados en casa, pero al menos puede estar en un centro, en una habitación individual, acompañado de su ser querido, como en casa, para poder cuidar a su ser querido y no abandonarle en ningún momento. Julio, te pediría finalmente un consejo, sobre todo para los familiares más cercanos, para los que les tocan cuidar a una persona que tiene Alzheimer. Bueno, yo creo que es situarnos ante una carrera larga. Claro, cuando uno planifica una carrera larga necesita planificar que va a haber momentos donde hay que hacer pequeños sprints y momentos de mucha intensidad, pero que sobre todo es una carrera larga, de largo aliento. Entonces tengo que planificar con qué recursos cuento. Las asociaciones están reivindicando permanentemente que las leyes de dependencia se pongan en práctica. De hecho, el lema de la Asociación Nacional de Alzheimer es la dependencia fuera de la ley para este año, del Día Mundial. O sea, yo creo pero porque necesitamos que el cuidador tenga los recursos externos a él para poder cuidar bien, para formarse incluso en pero también los recursos emocionales para poder ayudarle, dándole confianza en lo que está haciendo, dándole soporte emocional en muchos momentos. Y tiempos de descanso, porque es una carrera muy larga. Yo creo que lo importante es poder planificar bien y no lo puede hacer solo. Tiene asociaciones, tenemos que seguir exigiendo la máxima respuesta de las instituciones sociales, pues porque. Y luego, ¿por qué no también hacer una llamada a la comunidad, al entorno, a recuperar la vecindad como una forma de vivir que era muy propia de nuestro territorio, los Ausolang, donde todo el mundo ponía su granito de arena para algo bueno. Y hoy es por ti, mañana es por mí, pero estamos juntos en una pelea donde nos queremos cuidar como comunidad. Qué bonito este aspecto antiguo, sí, o por lo menos tradicional, de reunirse y de ayudarse unos a otros. Porque además, y creo que es el título de tu libro, cuidar es siempre posible, ¿no? Cuidar siempre es posible. A veces curar no podemos curar, pero cuidar seguro que siempre se puede. Pero hay que cuidar también al cuidador. Por eso mismo yo creo que
Las leyes están bien escritas, pero luego hay que dotarlas de recursos suficientes para enfrentarlas. Por eso me parece muy bueno el lema de la asociación. La dependencia necesita de la ley, pero la ley entera, aplicada. Y que tengan en cuenta al cuidador. No podemos separar en el Alzheimer a la persona enferma de la persona cuidadora. Van en lote. Y cuidando a uno, cuidamos al otro y viceversa. Y esa es la forma de responder. Julio, gracias por estar con nosotros, por toda esta información. Volveremos, porque el tema del Alzheimer nos interesa, porque todo el mundo tiene más cerca o un poquito más lejos a una persona, a un conocido afectado por Alzheimer en diferente grado. Así que siempre hay que tener presente esta enfermedad y siempre hay que pedir, creo, a las instituciones que den aportación económica, que es lo que va a favorecer la investigación. Gracias, como decimos. Porque aunque sea el Día Mundial, cuidar es mucho más que un día. Efectivamente, ahí estamos. Gracias, Julio. Muy buenas tardes. Gracias.